Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos al aire como todos los viernes y como todos los días. Hoy de estreno viernes aquí en Joaquín Marín de Dopingüe. Querido Carlitos, ¿cómo estás? Bien. Me da mucho gusto verte. A mí también, siempre, Sí. Joaquín. Siempre. ¿Qué es de tu vida, Carlitos? Pues, por lo pronto, ¿Qué? llevando mi biorritmo de manera normal, Ajá. presión, oxigenación, Bien. condición física. Condición física. Técnicamente, Joaquín, estoy para las Olimpiadas. Carlitos, ¿cuándo fue la última vez que hiciste ejercicio? ¿En No. qué década? Hago todos los días. Yo hago 3 caminatas de media hora todos los días. Ah, ¿sí? Y confieso que es el único ejercicio. Bueno, con eso, con caminar, es estupendo. Y después del baño, siempre hago más o menos 30 sentadillas, Ah, pues ya. ya sabes. Sí, sí. Y hubo un tiempo en que además me echaba 15 lagartijas, pero ya ¿A pedradas? me da flojera. ¿A pedradas? ¿Sí te las echabas Yo o no? mismo sí pedía que me apedrearan. Pues por eso ves todo esto, Joaquín. Sí. Entonces, ¿cómo me va? Bien, mis hijos bien, mis nietos bien. Lo único que está mal es el resto del universo. Puta, qué- Y pues a ti te veo también bien. Debes ser de los pocos que podemos ufanarnos de estar bien. Bien, muy bien, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en la salud. Sí, Pues, ¿qué más fíjate. quieres? Oye, fíjate que me decían, no, es que el mundo nunca ha estado tan mal. Digo, a ver, vamos a ver la historia, digo, y dice, y con tantos locos gobernando. Puta, pues nada más vamos a remontarnos a la Segunda Guerra Mundial o en las vísperas, en los años 30, sí, cuando ya estaba Hitler, sí, de líder máximo de Alemania, En el 33, sí, Mussolini de dictador en Italia, que fue la inspiración de Hitler, por cierto. exactamente, sí. Entonces, y de ellos desataron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y mi camarada o excamarada Stalin en la Stalin. Unión Soviética. Stalin, El asunto, mira, tiene razón, no sé por qué se me olvidó Stalin. hablaste de las guerras, pero yo creo, estoy convencido de que todo pasado fue peor, Joaquín. Yo también, Tú imagínate yo también. a principios Coincido totalmente contigo. Hay que imaginar, por ejemplo, a principios del siglo XX, un mundo solamente sin penicilina. O sin vacunas contra el sarampión, que ya viste que en México Está de regreso. está de regreso. Es producto derivado de la mejor política, el sistema de salud pública del mundo. Pues ya sabes quién. Oye, Ok. a propósito de eso,
parece que van a destinar como 600 millones de pesos para la rehabilitación de un chingo de hospitales No. o de clínicas. Del ISSSTE no, son unidades médicas. Por eso, una unidad médica. ¿Qué es una unidad médica? Bueno, no es un hospital, Bueno, porque hay diferentes por eso, categorías de unidad es la hospitales, parte ¿sí? más modesta del sistema público de salud. Pero son unidades de salud de primer nivel del ISSSTE. ¿Cuánto dijiste que les van a...? Como 500 mil pesos o 600 mil No, por no, unidad. pero el anuncio fue que les van a dedicar 333 millones de pesos. Puta, es una fortuna. Son 333 fortunas, ¿sí? Sí, para reparar 562 unidades médicas de alto nivel. Por eso les tocará. No, suena muy fuerte, ¿no? Sí, Lo anunció en la mañanera. Pero Martí cuando Batres. lo divides, Pero él no lo dividió. Entonces presenta siempre, siempre hacen los que gobiernan lo mismo, de cualquier partido, de cualquier origen, del centro, de la derecha, de atrás, de adelante. Vamos a hacer una gran inversión de 333 millones de pesos para remozar y remodelar 562 unidades de alto nivel del ISSSTE. Bravo, puta. Les va a tocar 560 mil pesos a cada unidad. Con 560 mil pesos, con todo respeto, van a remodelar, sí, y arreglar una sola unidad de alto nivel. Por favor, no alcanzan ni para la pintura. Pero es que suponte que le hacen 2 o 3 cuartos más y un excusado, no alcanza para más. A ver, hace 4 cuartos para una unidad médica. ¿Tú sabes lo que vale construir 4 cuartos en una unidad médica? Por eso digo, porque además equiparlos. Como construir una casa de lo más modesta. Pues sí, pero luego equípalos. Si los cuartos vacíos no te sirven para nada, Sí, para sí. salas de espera. Y al paciente le dices, aquí espéreme tantito, señor, y lo pones en el suelo. Sí. Porque hay que equipar. Y luego los aparatos de medición. Entonces, pero aquí hablaban de remozar y remodelar. Pues yo creo que una cubeta de pintura y una brocha, ¿no? Bueno, pero es que así es. Dime. Está, fíjate, como lo que tanto ha variado lo que la 4T ha dicho desde tiempos de López Obrador, que le servirían para ocupar los que calculan en 15 mil millones de pesos que tenían los fideicomisos del Poder Judicial Federal, que López Obrador llegó a decir que para los damnificados del huracán en Acapulco. Sí, Bueno, cuentos. y a últimas fechas, Claudia Sheinbaum ha dicho que es para apuntalar los recursos del ISSSTE. Y resulta que el ISSSTE tiene un presupuesto anual de como 600 mil millones de pesos. ¿De qué les van a servir 15 mil ahí para apuntalar qué? Pero ni siquiera... En fin, son las cuentas alegres. Es que suenan muy... ¿Te acuerdas cuando López Obrador nacionalizó el litio? Que se comparó a Lázaro Cárdenas nacionalizando el petróleo. Pero es que hay que... No, bueno, hay que reparar de la memoria, ¿sí? No. Y aquí reparar en la profunda ignorancia de este sujeto que por lo visto no tenía la menor pinche idea de que Sí. todo lo que está bajo el suelo y el subsuelo de la República Mexicana pertenece a la nación. Pero no, sí sabía, Carlos. Lo que Pero pasa ¿para es qué que decir la voy a nacionalizar si es de la nación? por la demagogia. Ah, vaya. Bueno, pero no te enojes conmigo. No. Pero es por la demagogia. Por eso digo, ¿sí? pues- Para compararse con el moderno Lázaro Cárdenas que expropió el petróleo, bueno, la industria petrolera. Ahí sí tenía sentido porque era una concesión a empresas extranjeras y punto. Sí, pero estoy de acuerdo, pero... sí, Estoy explicando para lo beneficio que de la audiencia. Quisiera es que no me razonaras algo que tú y yo sabemos, pero claro, el punto que acabas de decir es muy importante. Entonces, él nacionalizó el litio. ¿Por qué? Porque le metió la idea a Evo Morales.
Su hermano, ¿te acuerdas? El hermano Evo. El gran estadista. El gran estadista. Sí, Chinga. que mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a rescatarlo porque el cabrón se quería reelegir, como sigue en eso, ¿eh? Entonces, Lo hubiera dejado venir en su avión presidencial que tenía. no, pero ahí lo tenían. Pero ya no lo tenía porque estaba fuera de la presidencia y quiso hacer chicanadas para regresar a la Y presidencia. sigue otra vez, ¿eh? Sigue. Sí, pero a lo que veo es esto. Le metió el tema en la cabeza a Evo Morales, el del litio. Efectivamente, México tiene grandes reservas de litio. Pero pues las reservas, mientras sean reservas, no sirven de nada. Las únicas reservas que importan son las del Banco de México y las del petróleo, siempre y cuando se extraigan, se puedan extraer. Me refiero a las del petróleo, claro. De litio creo litio MX además. Haz de cuenta el Pemex del litio. Sí, que es, pues es lo que parece ser el gran aporte a la producción de energía eléctrica, por ejemplo, para los vehículos Y que dejen para de... para la construcción, de manufactura, de construcción de chips, de todo esto. Sí, de muchas partes, cosas, sí. Pero entonces creó Litiomex como Pemex. ¿Sí? Digo, pues que creo y que- salió a... Nomás le faltó que lo hiciera el 18 de marzo. Para que creo opacar a General Cárdenas. Pero luego... Que creo que dirige un pariente, no sé si un hijo, hermano, me parece, perdón si me equivoco, que de Guadalupe Tadei. Así se llama Pablo Daniel Tadei Arreola. Sí, es director general de Litio para México. Se llama Litio para México, Litio MX. Y que le querían poner, ¿te acuerdas que hubo una runfla de Lamezuelas en Morena que querían nombrar a esta empresa Amlitio? Ah, claro, sí. Sí, bueno, es que no digo. Bueno, digo, estamos hablando de que es un ingeniero industrial, sí, serio, no, sí. Tiene estudios en la Universidad de Michigan y doctorado en la Universidad de Harvard. Entonces fue a estudiar cómo corromperse, según López Obrador. Bueno, López Obrador decía Sí. que los que tenían estudios en el extranjero se habían capacitado en corrupción. y no saber que Claudia Sheinbaum estudió doctorado en Berkeley. Digo, Por eso hablo, sí. me referí a su profunda Sí. ignorancia de No, muchas cosas. pero no era ignorancia. Eso era mala fe, Perversidad. perversidad. Sí. Exacto. Oye. Pero en fin, nada más déjame continuar con esto del litio. Era el oro blanco, litio de México, se llamó. Y armó, bueno, ya sabes, mañaneras y el futuro y el oro blanco y ya no nos saquearon y no nos van a saquear. Con esto cerramos la puerta a la inversión privada y a los extranjeros. ¿Sabes cuánto han sacado de litio? 0. Ni para una pinche pila. A ver, no. ¿Sabes cuánto le han invertido a la exploración? 0. ¿Sabes cuánto le han invertido para la investigación? 0. Pero han de estar pagando, aunque sea el salario Los de este salarios, muchacho. es el único presupuesto que tiene Litio de México, es salarios y su presupuesto ha sido de 31 millones de pesos. Es que, Carlos, es que mira, cuando miras un poco para atrás, dices, puta, ¿cómo sobrevivió este país? Pero fíjate, no podemos decir del que nos salvamos, porque hay una continuidad que a mí sí me preocupa, porque el segundo piso de López Obrador asumió plenamente todo el López Obradorismo, incluidos sus caprichos. Ya ves la chinga que le pusieron al Poder Judicial. Bueno, hay que recordar que esa iniciativa, que es una de las 18 que manda López Obrador aquel lunes 5 de febrero de 2024, que no quiso ir a Querétaro, a la ceremonia anual que siempre han encabezado los presidentes de la República,
anunció desde el recinto legislativo juarista de su palacio, ¿sí? De Palacio Nacional, estas 18 iniciativas de reforma constitucional, entre ellas la reforma al Poder Judicial, y que el Congreso se las aprobó en septiembre, su último mes de gobierno, siendo presidente López Obrador. Oye, el Congreso, pero aquí permíteme, espero que no te molestes, ni quiero ¿Cómo crees? que la audiencia me reproche lo que voy a decir. Una legislación, la nueva, que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, no hecha sobre las rodillas, Joaquín, sino hecha sobre las nalgas de todo el oficialismo empinado para besarle los pies a López Obrador. Una reforma que ha sacado a lo largo de los meses, porque fue aprobada en septiembre, ha sacado pus y ha despedazado al Poder Judicial. Una reforma que ha arrastrado con su derrumbe del sistema judicial, caray, al Instituto Nacional Electoral. Bueno, Un instituto, y el Tribunal Electoral el tribunal del ni se Poder diga, ya Judicial de la estaba. Federación. Pero el instituto, caray, pues también lo voy a decir de manera fina, haciéndose pendejo con que los ganadores de las principales instancias judiciales son los mismos que aparecían y en el mismo orden que en los acordeones, en los famosos acordeones, con lo cual pues yo creo que el INE ya no tuvo que esperar a que lo matara el López Obradorismo, sino que se suicidó. Porque ¿quién le va a creer al INE que todavía el miércoles, Joaquín, hubo un forcejeo ahí? Porque, como razonó esta Carla Humphrey, no podían dar por buenas las calificaciones de 8. Es que explica por qué 8 y por qué 9. 8 en licenciatura. Pero por qué y 9. La reforma señala que La Constitución señala que los aspirantes al Poder Judicial para concursar, entre otras cosas, en la tómbola famosa, ¿te acuerdas? Sí. Debían acreditar haber obtenido mínimo 8 para titularse, 8 de calificación, y 9 en alguna especialidad. Y entonces en el INE, los consejeros, de manera natural, pues a todos los aspirantes que no cumplieron con ese requisito, pero que el Poder Ejecutivo y el Legislativo lo dieron por bueno, aunque tuvieran de promedio 7.2 o 7.8, o en el otro caso 8.5 o 8.6, quisieron hacer lo que en el supermercado. Oiga, ¿redondeamos? Sí. Y entonces lo redondeaban hacia arriba. Como en la escuela, 8.6 sube a 9. Sí. Eso hicieron los comités de selección de la Presidencia de la República y del Poder Legislativo, manejado, tiranizado por la mayoría morenista, ya sabemos, con el PT y con el Verde. Entonces se da, decía yo, en el INE una discusión y dice Carla Humphrey, dice, si la Constitución dice 8, yo no puedo aceptar que el que tenga 7.9 pase, porque dice 8. Y 7.9 no es 8. Y, sí, Así de claro. Y 8.8 pues no es 9, en el caso de la especialización. Entonces la consejera presidenta Guadalupe Tadei ve el problema porque iban a dar de baja a un total aproximado de 70 entre jueces y magistrados por esto de las calificaciones. Entonces Guadalupe Tadei decreta un receso para nos vemos al rato. Pasaron 5 horas. Y del área jurídica, cuando regresa el Pleno a sesionar, dice Guadalupe Tadei que del área jurídica ya le dijeron que hay una forma de resolver ese problemón de dar de baja, de jalarles la cadena a alrededor de 70 juzgadores. Y que había sacado una fórmula
para que solo fueran echados a la calle o no se les abriera la puerta en el Poder Judicial, como a la mitad. Y se vuelve a armar el desmadre. Pues, ¿de dónde? Si la Constitución dice cuando menos 8 y cuando menos 9. Sí. ¿Qué otra cosa? Pues 2 y 2 son 4, no nos hagamos pendejos. Entonces se arma tal lío que ya ves, ayer volvieron a discutir el asunto y mira, no tiene sentido seguir abordando sobre lo que ha sido un vómito, ha sido un proceso excrementicio de renovación falsa, falsamente llamada renovación del Poder Judicial. Y luego todavía el que va a presidir la Corte, este hombre Hugo Aguilar, que parece que su mérito es ser mixteco, todo mundo habla de que es mixteco, y a mí qué chingados me importa su origen étnico, si, no sé si lo he dicho aquí, la mamá del ministro Luis María Aguilar es indígena maya. Bueno, el asunto, y que Benito Juárez era un indígena puro, él sí. Pero el caso es que se va por ahí la atención sin tomar en cuenta que todos estos cabrones y cabronas que van a llegar al Poder Judicial, tanto en la Federación como en los estados, son hijos de la fortuna. Y salieron en el orden en que les facilitó el listado de los acordeones y dice... En que les entregaron, no les facilitaron. Bueno, y dice el futuro presidente de la Corte, en lugar de renunciar por dignidad porque lo llevaron al baile, dice que lo eligió el pueblo. Que lo eligió el pueblo. A ver, aquí quiero hacer una anotación. Por favor. El padrón electoral llega a los 100,000 ciudadanos. No, 100 millones. Perdón, a los 100 millones de ciudadanos, efectivamente. Participaron en esta elección. Es la elección que tiene el porcentaje de participación, pero por mucho más bajo de que haya registro. El otro día me dijeron, no, es que en la consulta para enjuiciar a los expresidentes de López Obrador participó el 7%, sí, pero esa no fue una elección, fue una consulta. Y otro punto, López Obrador decía que no se votara, para enjuiciar a los expresidentes, ¿te acuerdas? Y aquí el discurso presidencial es vamos a votar todos. Entonces, casi el 13% del padrón, casi 13 millones de mexicanos acudieron a los centros de votación. Sí. ¿Y saben cuántos votos logró el nuevo presidente de la Corte? 5.9 millones, 5.900.000 votos. Estamos hablando del 5.9% del padrón electoral, es decir, de la ciudadanía. Y él dice que lo puso el pueblo. Entonces el pueblo, pero si vamos a hablar de pueblo son los menores de 18 años. El pueblo, si no los ciudadanos, el pueblo, desde que nace uno es pueblo, según. Poblador de un territorio. Exactamente. O sea, es habitante de este país y que hay 132 millones. Permíteme una acotación. Sí, acótame. Porque recordaste que acudieron a los centros de votación más o menos 13 millones de personas. Sí, pero los votos válidos no alcanzaron, pero casi la cifra de 10 millones, Joaquín. Bueno. Porque 3 millones no valieron porque estaban con mentadas de madre a los organizadores de la votación o por equivocaciones en el marcado de lo que debía votarse. El caso es que bien a bien no fue a votar el 13% del padrón, sino casi el 10%. Pero, Joaquín, a mí me llama la atención que todos los hijos de la fortuna, estos que llegan al Poder Judicial, también en los estados, por cierto, no haya uno solo que por elemental dignidad diga, señores, aquí dice que gané, pero como quedé en segundo lugar, como estaba yo señalado en los acordeones que repartió Morena y el gobierno, no cuenten conmigo, regreso a dar clases. Bueno, oye, entre 800 y pico de personas, de las cuales fueron electas, creo que 500 o 600, porque los demás eran ministros y eran magistrados y jueces en funciones,
uno debiera haber, aunque sea uno, Joaquín. Joaquín, que dijera, me llevaron a mí, y no es la voluntad popular, sino la imposición de un gobierno que centavea a los jodidos para que voten por él. Pues el punto es que, Carlos, no cabes. Me gusta de ti que todavía tienes ilusiones. No, no es ilusión. Yo solo digo, a tal grado es la corrupción que, fíjate, sí es, además de gubernamental y de grupos mafiosos, como dijo Peña Nieto en el Fondo de Cultura Económica, por supuesto que la corrupción forma parte de la cultura nacional. Y me acuerdo cómo se puso López Obrador y todos los obradoristas. Ay, no, porque el pueblo tiene que ser bueno. Aunque saque trenes o linche a disque secuestradores o forme parte de los ejércitos del crimen organizado. o sea, la base social de los descabezadores y descuartizadores del crimen organizado. El pueblo tiene que ser bueno. Se ha idealizado tanto al pueblo que, ¿qué te parece lo que pasó, por ejemplo, tú que recordaste la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué te parece lo que pasó con pues ni hablar, con el pobre pueblo alemán, que mayoritariamente votó por Hitler y se extasiaba con ver a ese hijo de la chingada en sus desfiles faraónicos? No, y en sus discursos. Y en sus discursos. Y por eso a la hora en que, creo que un 4 o 5 de mayo del 45, el Ejército Rojo toma Berlín, y es la escena esa que suben la bandera soviética. Cuando llegan a los campos de concentración dicen, ¿pero qué hacía este cabrón? Entonces llevan a los civiles alemanes de tour a que vean los cadáveres y a los sobrevivientes en Treblinka, en Auschwitz, había como 30 campos de concentración. El más célebre fue Auschwitz, en Polonia. Treblinka creo que también, pero Dachau estaba en Alemania, con el exterminio sistemático no solamente de judíos, sino de gitanos, de homosexuales, de lo que consideraban a estos hijos de las chingadas razas inferiores. Y entonces el pueblo alemán dijo, pues hemos estado adorando a un loco. Un asesino, no un loco. ¿No? Es que luego A dicen, un asesino en serie. Sí, porque luego se confunde. ¿Por qué? Porque dicen, es que es un loco. No, a ver. Sí, ese es un atenuante. Es un atenuante. No, aquí no puede haber atenuantes. Pero, en fin, lo que te estaba yo contando, Carlos, es que el nuevo presidente de la Corte llega con el voto de 5.900.000 mexicanos. Y me hablan... Hugo Aguilar, sí. Y me hablan que lo votó el pueblo. No, lo votó una mínima parte del pueblo. Estamos hablando del 5.9% de los ciudadanos.Esa mínima parte inducida por Morena y por la estructura del gobierno. Y por los programas sociales, porque aquí participó la Secretaría del Bienestar. Porque el que quiere azul celeste, que le cueste. Y por los acordeones. Carlos, hay un alto porcentaje de coincidencia entre los acordeones y los resultados. Más del 80%. Entonces... Nunca se había visto esto, ¿eh? No. Nunca, pero ni en la elección de... ¿Cómo se apellidaba? El general Enríquez, ¿no? Sí. A mediados del siglo XX. Sí. En que hubo un gran lío en la elección entre Ávila Camacho y este general, no recuerdo el primer nombre, Enríquez, de que hubo un fraude electoral. Y hubo muertos. Y hubo muertos. Ni en esa elección hubo acordeones. No, pero a lo que voy es que voy a dos cosas. Uno, es falso que 5.900.000 mexicanos conocieran a Hugo Aguilar, sí, y eligieran votar por él. No lo conocía ese número, ni por mucho. Vamos, ni una décima parte. ¿A qué voy? Que no lo conocían ni 590.000 personas. Y votaron por él casi 6 millones. ¿De dónde? ¿Con base en qué?
Pues en los acordeones. Y segundo, aún más grave, Carlos, este método, esta elección, ¿se va a repetir en el 27 y en el 30? Llegó para quedarse. Yo creo que sí. Porque, ¿sabes qué? O sea que ya los ciudadanos ya no van a contar los votos. Como no contó esta vez la ciudadanía. Sí, ya no va a haber centros de cómputo, los van a contar en el INE los votos, o sea, perdón, los van a contar una institución que es, ya vimos mayoritariamente, al menos 6-5 a favor del gobierno, empezando por su presidenta, la señora Tadei. Y la decisión final va a caer en manos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial Que de la también Federación, está totalmente entregado al gobierno y a la 4T. Esto va a ser un antecedente, Carlos. Esto para mí es más grave, perdóname, que el proceso para elegir a los jueces. Debe decir por qué. Sí, si era demencial pensar en que los juzgadores sean electos, lo que sucedió es monstruoso. Entonces no puede ser un referente, no puede convertirse en un método para acabar entonces sí con la democracia en México. No, eso ya se acabó. Que viene producto de aquella reforma de 1996. Bueno, primero del 75 fue, no, perdón, en 79 la de Jesús Reyes Heroles. En 77. 1977. Con López Portillo de presidente. Y la reforma de Jesús Reyes Heroles, y pasamos luego reformas a la del 96 con Ernesto Zedillo, y siguieron haciendo reformas. La de Zedillo, que le da verdadera función constitucional al Poder Judicial Federal. Pero eso es después. Perdón, esa fue anterior. No fue la primera. Fue la anterior, sí, pero eso es la reforma al Poder Judicial. Yo hablo de la reforma política. Ah, ya. De la reforma política de 1996, que llevó al año siguiente, lo he dicho pero lo quiero repetir, para el año siguiente, 1997, a que Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD que entonces presidía López Obrador, ganara la primera elección que hubo para, ahora sí, perdón la redundancia, para elegir al primer jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Y que el PRI perdiera por primera vez su mayoría histórica en la Cámara de Diputados. Y 3 años después, en el 2000, esa misma reforma política del 96 llevó a que el PRI perdiera por primera vez la presidencia de la República. Estoy hablando de la profundidad de la reforma del 96, más lo que se fue ajustando y mejorando con el paso de los años. Y luego lo que hicieron cuando la elección de 2006, que por iniciativa sobre todo del obradorismo, se hace una nueva reforma y todo ha sido como a la medida de las ansiedades o exigencias de eso que le llaman izquierda y que yo creo que es más derecha que un cacicazgo pueblerino. Pero no es de izquierda, estamos hablando de López Obrador. López Obrador por eso nunca ha sido de izquierda. Estaba sentado y firmó como presidente del PRD la reforma política de 1996. Y en esa reforma se trepa con algunas variantes a lo largo de los años para llegar al poder de manera democrática y después, como leñador, tumbar los árboles de la democracia a hachazos. Y de las instituciones. Recordemos también, ¿sí?, cuando le entregan el certificado de mayoría, no es certificado. El certificado de mayoría, pero no certificado, tiene otro nombre, de mayoría, que lo acreditaba como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. La constancia, justamente la constancia de mayoría. De mayoría. Sí, y ahí él, estando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya siendo presidente electo constitucionalmente. Y ante los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros del INE
Y los- diputados y senadores y cabezas de los organismos autónomos, se compromete a respetar al Poder Judicial. se compromete a respetar. No seré halcón ni paloma, dijo López Obrador. Respetaré todas sus decisiones, jamás intervendré. Y esto es lo mismo para los organismos autónomos. Fíjate que no fue halcón, fue chacal. Fue una víbora de las más peligrosas, como la bamba negra. Yo creo que en lugar de pejelagarto debieran apodarlo la bamba negra. Parece ser la víbora más venenosa del mundo. Este cabrón hizo pinole al Poder Judicial. Lo que nos espera a quienes en algún momento de la vida tenemos que recurrir a un juzgado, a un tribunal, que es más o menos el 98% de la población adulta en el país, ¿a qué nos vamos a tener? A un juzgador, un magistrado, un ministro que le lame los pies a López Obrador o a la presidenta Sheinbaum, en lugar de ver por nuestro caso. Ese es el problema. Y le dio en la madre a la separación republicana de poderes. Bueno, eso es en lo que viene. En lo que hay hoy, Oye, me gustó lo de la bamba negra. ¿sí? Se van a comer vivos los cuatroteístas. Qué carga de rencores y de odios se pasó sembrando. Sí. Y cuánto de eso pues hicieron suyo muchos de sus seguidores, a tal grado que la presidenta Sheinbaum, a propósito de los problemas de las redadas trompianas de indocumentados en Estados Unidos, llama a sus camaradas morenistas a bajar el tono de sus provocaciones y mentadas de madre a Trump. Es ella quien tiene que llamar a que le bajen, porque venían con toda la carga fundamentalista sectaria de López Obrador, pensando, como en los años 60, de aquel imperialismo yanqui que ponía dictadores en el mundo. Y tiraba presidentes. Pero yo hablo del hoy. Hoy, Carlos, no hay tribunales en la Ciudad de México hace 3 semanas. Va a ser 4, ya va a ser un mes. No hay un solo tribunal abierto, ni familiar, ni civil, ni mercantil, ni penal. Se Ojo, acumula- y con ese personal también peritos e inclusive médicos forenses. Ya se agregaron, sí. Pero a lo que yo quiero hablar ahora es de los tribunales. ¿A qué voy? Que todos los tribunales de la Ciudad de México están cerrados desde hace más de 3 semanas, se han cumplido más de 3 semanas, por un conflicto que tiene que ver con salarios, originalmente, y con el liderazgo sindical, porque lleva más de 30 años. Bien. El gobierno, ellos quieren el 7% de aumento salarial, el gobierno nos ofreció el 5%, el de la Ciudad de México. ¿Y por qué no nos dan el 9% como a los de la coordinadora? Pregunto, digo, nada más para Por empezar. voy. pichicateros. No, por crear un conflicto, Carlos. Ah. Por crear un conflicto y que le estalle a la presidenta. ¿Por qué a los maestros, insisto, sí les dan el 9%? Bueno, ya les había dado antes el 9% al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿sí? No fue a la coordinadora, fue a todos los maestros, 9%. Los de la coordinadora quieren el 100% que dijimos, pues apúntenos, ¿no? Yo también. Bueno, el 9%, ¿por qué 9% a los maestros? Y a los trabajadores les niegan el 7% y les ofrecen el 5%, casi la mitad. Que en ambos casos son trabajadores al servicio del Estado. Así es. Entonces, mires, hay 200,000 casos atorados. Y cada día, Carlitos, se suman 1,200. Pues mira, con esa cantidad de asuntos atorados solo en la Ciudad de México, me haces recordar algo que tiene mucho sentido. Si me permites, voy a Sí, dar no. un dato. Venga. Porque con la política pichicatera, porque de lo que se trató con los cuatroteros fue de ahorrar dinero para tener cómo centavear al pueblo jodido, resulta que se les ocurrió en la reforma al Poder Judicial
que el pleno de ministros en la Suprema Corte no sea de 11, sino de 9. Déjame terminar nada más tantito esto del paro, ¿sí? Que es gravísimo, es mucho más grave hoy que lo que va a venir. ¿Por qué me refiero? Porque esto está pasando hoy. Cada día se suman 1,200 expedientes y nada más en estos 21 días suman 26,400 expedientes atorados. Y además agrego estos 200,000 casos que están en trámite. Todo parado, todo suspendido. Si usted tiene un tema de pensión familiar, de divorcio, de un cobro, de un pago, siéntese. No hay tribunales. Es que, Carlos, cuando yo digo que no hay tribunales en una de las ciudades más importantes del mundo, no hay un solo tribunal abierto. Carlos, esto es gravísimo, gravísimo. ¿Dónde está la impartición de justicia? E insisto este tema. ¿Por qué a los maestros sí les dan el 9 y a los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México les dan el 5? ¿Por qué? Quieren fabricar un problema. ¿Un problema que le estalle a quién? A la presidenta de la República. Exactamente. No a Clara Brugada, ¿eh? No. A ver, ¿dónde está la autoridad? ¿Por qué el silencio? ¿Usted ha escuchado a alguna autoridad o al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México referirse a este tema? ¿O al secretario de Gobierno, Cravioto? Nadie ha hablado de este tema más que los trabajadores que están en paro y las decenas de miles de personas afectadas, porque no hay un tribunal donde se pueda impartir justicia en la Ciudad de México. Es que, Carlos, cuando tú lo piensas, que no haya una sola instancia impartidora de justicia en una de las ciudades más importantes del mundo, la Ciudad de México, la más importante para nosotros, por supuesto, durante más de 3 semanas y no pase nada, puta, algo está mal. ¿Cómo no pasó nada con la acampada que hizo la CENTE paralizando la ciudad? Sí, ¿Cómo no pasa? Es el país donde puede pasar lo que sea. Pero claro, estamos aquí con la coordinadora, estás hablando de un ala disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí estás hablando de uno de los 3 poderes de la Ciudad de México. Es muchísimo más grave que esté paralizado la impartición de justicia en la Ciudad de México y nadie asuma la responsabilidad. Repito, quieren que le estalle a la presidenta. No sé, no alcanzo a entender. Yo no recuerdo un caso así, Carlos, donde no haya una solución. No, ni siquiera en los paros que fueron de muchas maneras más bien parciales de los trabajadores del Poder Judicial en su protesta, porque dejaban algunos juzgados y algunos tribunales colegiados como de guardia para los casos que urgían. Entonces, ¿qué ocurre si tú tienes una audiencia para divorciarte? Pues sigues diciendo mi vida. ¿Sí? O para cobrar una pensión alimenticia para tus hijos. No comes. O para cualquier otro caso, penal, civil, mercantil, unos invasores de tu casa, ¿te quieres sacar? No, y ahora menos cuando... Oye, un acreedor que no te paga. Perdón, un deudor que no te paga. Pero las casas del Infonavit van a legalizar las invadidas. Sí. Un crimen que no se resuelve. Un robo que no se atiende. Carlos, es que esto está alterando la vida de miles y miles de mexicanos y no pasa nada, carajo. Es lo que más me extraña, es lo que más me sorprende y lo que más... Se nota que te indigna. Claro, Carlos, paralizado uno de los 3 poderes de la Ciudad de México. Pero no te enojes porque el que se enoja... No me enojo, es que me indigno, Carlos. Sí. Y pues me indigna que no haya una autoridad capaz de resolver esto y que les valga madre que todos los tribunales lleven más de 3 semanas cerrados. Y todo por un pinche 2% en el salario que tendrían que aumentar. Y repito, a los maestros el 9%, a los trabajadores del Poder Judicial el 5%. ¿Por? Fíjate que por el espíritu pichicatero del sujeto aquel que traía un billete ya apestoso y muy jodido de 200 pesos, porque decía que no tenía ni cuenta bancaria, que es López Obrador, por pichicato y por sugerir o decir o afirmar
que los mexicanos podían pasársela a toda madre con un par de zapatos al año. ¿Te acuerdas que llegó a decir eso? Un Y- mentiroso, que tenían mucho más de un par de zapatos. Pregonando, ¿no? Cacareando que la austeridad y que la austeridad juarista y que austeridad republicana. No, la franciscana. La austeridad la pobreza, no requiere adjetivos. La pobreza franciscana. Bueno, por esa razón, Joaquín, A ver, en lugar de 11 ministros en el Pleno de la Corte, van a ser a partir de septiembre 9. Pero no es por eso, es porque les dio la gana de que Permíteme, fueran 9. no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué son 9? Porque 9 son los jugadores en un equipo de béisbol. Pudiera ser. Ese es López Obrador. Bueno. Pues 11 es para un equipo de fútbol. Pero lo suyo era el béis. Sí, pero al mismo Entonces que tiempo- sea una novena en el Pleno de la Corte. Pero al mismo tiempo, coincidirás o no podrás negar que tenía un ánimo como de abaratar lo que fuera, restar los gastos. Lo primero que hizo al ¿Restar iniciar los su gastos? gobierno, permíteme. No. Bueno, déjame recordarte para que no... ¿Qué pasó, Joaquín? Parece que te molesta. Lo primero que hizo fue prohibir los gastos ordinarios a las instituciones del gobierno federal. Fue de lo primero en el 2018, 2019, fue de sus primeros decretos, bajar los gastos, lo cual hizo que no le dieran ni mantenimiento a los pinches elevadores del Seguro Social. Bueno, yo pienso que por pichicato mezclado con lo que quieras, pero para que la audiencia tenga idea, al mismo tiempo se le ocurre a un tipo que no tiene la menor pinche idea de lo que es el derecho, menos lo que es un juicio, se le ocurre que habiendo hasta hoy 2 salas de la Suprema Corte Que están abajo del Pleno. para ventilar asuntos, digamos, de menor importancia o menos trascendentes que los que ve el Pleno de los actuales 11 ministros de la Suprema Corte. Fíjense qué datos del año pasado. El Pleno trató y resolvió 245 casos. Estoy hablando de un año, 365 días. Yo no sé si estos 245 casos se pueden acomodar en promedio en días de la semana o días hábiles. En un día diario, porque entre las vacaciones y los fines de semana. Y los domingos, suponte. El asunto es que 245 casos el Pleno en un año. Uno diario. En la primera sala, 1,829 en un año. Y en la segunda sala, 1,820. En total, casi 4,000 asuntos vio la Suprema Corte con una plantilla de 11 ministros. Y a ese cuate se le ocurrió que todo eso lo vea ahora la Suprema Corte en el Pleno. Entonces en el Pleno van a estar viendo, exagero el ejemplo, van a estar viendo un caso de presentación tardía del detenido ante el juez, que la evasión de impuestos o que yo no sé, relacionado con el caso Ayotzinapa o con una no sé qué asuntos de los importantes que tiene que ver el Pleno de la Suprema Corte. Les dio a ver asuntos cascajo, digamos. Disculpen la metáfora, porque todos los casos son importantes para quienes promueven el litigio. Entonces, el problema de cada uno de nosotros es el mayor del mundo. Claro. Entendiendo eso, hay rangos de problemas y no es lo mismo Juana que Chana. En fin, Galitos, me tengo que ir aquí. ¿Te vas? ¿Sí? ¿Por qué no Sí. me permites? ¿Qué? Y ¿Tomarme una foto? no, Ah, le mando un perdón. mensaje al señor Azcárraga en Radio Fórmula para que te permita llegar 10 minutos No, tarde, nunca. ¿no? Jamás, ¿cómo crees? ¿Se lo pido yo, no se lo pides tú? No, si no, no es por ustedes, es por mí. Yo jamás he llegado tarde a un programa. Jamás. Por eso me cae bien este hombre. Me consta que estando a todo dar en algún almuerzo, alguna comida, de pronto él ve el reloj, que puede usted poner a tiempo cada que sea la 1 de la tarde cuando arranque su noticiario, y dice, ¿saben qué? Chao. Oye, Joaquín, pero mira que yo tal, chao. Sí, pues sí. Es Entonces, sentido de responsabilidad y está bien porque gracias, Galitos, sí. eres, sobre todo,
un gran reportero. Joaquín. Gracias, Carlitos. Joaquín. que me lo digas. Marín De Pingüe. Recuerde que nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, en todas mis redes y en todas mis plataformas. ¿Y en dónde más? @Carlos Marín, pegado, _ soy. Pegado no va, es @carlosmarin_soy. Quítenle lo de pegado, por favor. Pero no es él, soy yo. Y en todas mis redes y en todas las plataformas, cuando usted quiera, ¿sí? Ahí estamos con ustedes. Gracias y nos vemos pues, cuando usted quiera. Joaquín Marín de Dopingüe.